Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver este tema de la ira con un pequeño clip, un extracto de un taller de Miller del 2008 que trata sobre este tema tan mal visto, ¿no? Porque somos, quizá con esta emoción es con la que menos inocentes muchas veces estamos dispuestos a ser, ¿no? Menos como un niño pequeño, ¿no? Que simplemente la siente y de forma muy concreta es una ira. Ahora lo vamos a ver. Empieza preguntando cuántos de vosotros creéis que la ira está mal, ¿no? Que está equivocada, que no deberíais experimentarla. ¿Cuántos de vosotros creéis? En vuestro corazón, si eso es lo que sentís. O sea, ¿cuántos estáis de verdad, preocupados sobre lo que va a afectar vuestra ira a todo el mundo que os rodea? O sea, ¿cuántos pensáis que desde la perspectiva de Dios realmente está mal la ira? O sea, ¿cuántos sentís que la ira es un sentimiento terrible dentro de vosotros y os gustaría evitarlo a toda costa? En el camino divino elegís no evitar ninguna emoción, en absoluto ninguna. Elegís experimentar todas, lo cual incluye rabia, ira y otras emociones, ¿vale? Entonces, nuestra elección de evitar esas emociones, nuestra elección se basa en miedos. Tenemos miedos y entonces elegimos evitar. Están basadas, y a su vez esos miedos están basados en cosas que tememos, o sea, que tenemos miedo de ellas dentro de nosotros. Así que no actuar, no poner en acción esa ira cuando sientes enfado, enojo, es ya también igualmente otra herida emocional. El no actuar es hacernos otra herida emocional. O sea, nosotros tenemos iras que apuntan a heridas emocionales, es decir, a bloqueos de la emoción en el alma, y si no actuamos en base a esas iras, lo que nos está contando aquí, ¿verdad? Si no ponemos en acción eso de forma inocente, claro, como va a explicar aquí, aunque siempre muy personal, son iras, ahora lo vamos a ver, eso es otro bloqueo más que hacemos, otra desarmonía con respecto al amor y la verdad tal como los ve Dios. Y una de las verdades es que la emoción tiene que fluir, esa es como la ley de la emoción, por así decirlo, en el alma, y es el alma muy profundamente, como ya hemos dibujado mucho. No tiene el alma, el espacio dimensional del alma es muy profundo y no es el de nuestro cuerpo, ni siquiera el cuerpo espiritual, como hemos visto. Sigamos. O sea, ese hecho de no ponerla en acción es una herida de juicio de la ira. O sea, juzgamos el enojo, el enfado. Es una herida. O sea, si no actúas, si no pones en acción tus celos, lógicamente ponerlos en acción de una manera X, ¿no? También es un juicio de tus celos. Y lo mismo con la envidia, si no la pones en acción. Y cuando digo actuar en base a ella, o sea, ponerla en acción, no quiero decir proyectarla a la persona, hacia otra persona, porque ciertamente eso supone no asumir responsabilidad de esa emoción. O sea, quiero decir, me refiero a sentirla, realmente sentirla dentro de ti y expresarla y experimentarla dentro de ti. ¿Me seguís? Cuando vais y expresáis hacia la persona, no solo estáis dañándoles a esas personas, sino también a vosotros más aún, porque no estáis asumiendo responsabilidad de la emoción subyacente que generó la ira, el enfado. Así que, en todo caso, siempre necesitáis experimentar la emoción que esté ahí. Por ejemplo, con la ira,
Me permito experimentarla sin juicios. So I get out my baseball bat. O sea, agarro mi bate de béisbol, tengo mi bolsa de boxeo, Like, and because I allow the full expression of it, y ahí voy golpeando, como veis en la imagen, y como permito que se exprese plenamente, ocurre que en 30 o 60 segundos ya estoy en el suelo llorando en general. that's what it was covering. Siempre pasa eso, y eso es porque eso es lo que está cubriendo. Recordad que la ira o la rabia está encubriendo el sentimiento subyacente de impotencia, debilidad y todos esos sentimientos que yo no quiero experimentar, ¿vale? Entonces, simplemente expresándola, ahora ya estoy conectando. Entonces, si tratas de expresarla y simplemente se disipa, That's because you have a blockage. eso es porque tienes un bloqueo. And the blockage is Y en los bloqueos, anger. It's not spiritual. los bloqueos es, pues eso, no se me tiene permitida la ira. Eso no es espiritual. Estar enfadado. Dios no me quiere no quiere que esté enfadado. Esto voy a herir a alguien si estoy enfadado. Podría ser una lista de 100 cosas diferentes sobre esta ira tuya. ¿Me sigues, no? Entonces, When you deal with that cuando lidias con esa condición emocional, que es en realidad un error, you're allowed to comprenderás que se te permite experimentar el enojo, pero simplemente solo es que necesitas hacerlo apropiadamente, lo que significa adueñarte de él, sentirlo, experimentarlo y expresarlo, and connect to what's underneath it. conectar con lo que es subyacente a él, y en ese único proceso, It sounds like Ahora le preguntan algo. the cause of it. They could be or might not. Eso suena como que la otra persona es la causa de esa ira. Las preguntas estas se oye bastante bien, pero las siguientes se van a oír mucho peor. En estos primeros talleres era todo más espontáneo, no había tantos micrófonos para grabar bien y todo. Bueno, y podría no ser entonces causa de otros. Vamos a ver lo que dice. If you get 30 people in a room and they're all angry, and they're all angry for they think different reasons, aren't they all experiencing the same emotion? Yes, but it's very important who you're experiencing it with. Es muy importante hacia quién estás experimentando la ira. Aquí va a ser todo este tema de lo personal que es. Lo que activa esta pregunta, que no se entiende bien la pregunta, es eso. And then who you're projecting it at. Yeah. So here's God. Ahora la pizarra se ve poco, luego se va a ver un poco más. Pinta a Dios arriba, que no se puede pintar, claro, y abajo estás tú. Y pongamos que en este caso en particular estamos airados con Dios. Anger and projecting on God? Isn't it just anger? Y la pregunta le dice, bueno, si estás proyectando ira hacia Dios, no se trata de que eso es simplemente ira y ya está, enfado y ya está, no es personal con Dios, o sea, es como lo que parece subyacer a la pregunta, ¿no? Ahora sí que se ha escuchado bien, y es todo este tema de lo personal. God didn't cause it, did he? Yeah, see now Dios no la causó, le pregunta en el público, o sea, Dios no la causó, por lo tanto es como una ira abstracta, digamos, le pregunta, ¿no? Pero dice Miller, what you're trying to do is skip over again. lo que estás intentando hacer es volver a saltar otra vez. You're trying to skip over. O sea, estás intentando saltar, You're getting all intellectual about. o sea, estás volviéndote totalmente intelectual sobre lo que estoy diciendo, en vez de escucharlo, lo que digo, en un nivel emocional. And this is the danger that you have, Grant, is that you'd like to get Este es el peligro que tienes, ¿no? Que te gusta understanding. entender intelectualmente antes de hacerlo emocionalmente. That's important, isn't it? The trigger is very Y le pregunta, pero el detonante, o sea, lo que activa exteriormente mi ira, o aparentemente exterior, eso dice el que pregunta, no es importante, ¿no? No, dice Miller, es muy importante. important. It tells you everything Te lo dice todo. because the emotion is about the trigger.
O sea, la emoción trata sobre ese detonante. That's not according to my understanding. I know. It's like the catalyst, isn't it? Is this what you're saying? Sorry? The nature of the trigger is helping you identify what the real source is. O sea, la naturaleza del detonante, creo que ha dicho por la pregunta, es lo que te ayuda a identificar algo, o sea, de qué va la... Isn't the source just the way I've been conditioned? No, but see, we Entonces le pregunta, ¿no es simplemente la manera en que he sido condicionado? can justify it all sorts of ways, Grant. Dicen, bueno, podemos justificarlo de todas las maneras, ¿vale? Pero la verdad es que, digamos que estoy dirigiendo una ira, un enfado hacia Dios. Anger is always a cover of other emotions. La ira es siempre un encubrimiento de otras emociones, ¿vale? The anger is Entonces la ira es, grief with God. en realidad estoy apenado, afligido con respecto a Dios. Eso es lo que hay subyaciendo. There's something between me and God going on. O sea, hay algo que está sucediendo entre Dios y yo. It's not just anger, it's anger with God. No es solo ira, es ira con Dios. Así que hay algo entre mí y Dios. O sea, no es ira con, digamos, Pepito Fulanito o Joe Blow. No, hay algo entre... Eso indica que hay algo entre Joe y yo. So you're saying it's in relationship always to something. Yeah, it's usually not like how many of your events that you are angry about actually did not include anybody else other. Y ahora pregunta, ¿cuántos de vuestros acontecimientos en donde estáis enfadados en realidad no incluían, a que sí incluían, está diciendo, ¿no? A alguien más, concreto, alguna otra persona que no fuera vosotros? ¿Podéis pensar en algún evento así? Podríais quizá uno o dos en vuestra vida, pero es muy raro. Why? Because ¿Y por qué? Porque prácticamente casi todo lo que os ha sucedido sucede en un evento, con una interacción con otra persona, ¿verdad? and that tells you Y eso os dice mucho sobre vosotros y vuestra emoción y lo que está sucediendo dentro de vosotros. Y podéis intelectualizar y decir es solo ira, pero no, no solo es simplemente eso, sino, just feel anger. You may have anger with 25 different people in o sea, puedes sentir ira con 25 personas diferentes en tu corazón. Y te lo garantizo. Si solo sientes ira, si dices que solo sientes ira, vas a tener que atravesar esas iras concretas, esos enfados con los 25 personas diferentes. En algún momento lo vas a tener que hacer. I had that. I was a computer consultant. Could be the work pressure around or whatever, the expectation of the end result. So it's always related to people and how they're going to think about you, or people and what they've done in the past with you. O sea, siempre tiene que ver con gente y cómo piensas de ellos, gente y lo que te ha hecho en el pasado esa gente. Yeah, always related to Siempre relacionado con algo más, alguna otra cosa. Y puedo volver a esto hacia atrás, vamos a volver otra vez, porque es muy importante. Because I'm interested in being conditioned to not be responsible for emotions. I agree. So Ahora le dice el público, sí, hemos sido condicionados, creo que dice a no sentir todas nuestras emociones. Claro, estoy de acuerdo, dice Miller. Identifying too much with the trigger has a tendency to project. but I'm not. Y dice el del público, pero es que identificarme demasiado con el que detona la emoción, eso tiene una tendencia a... Bueno, pero y le interrumpe y dice, no estoy diciendo, dice Miller, Saying to identify with the trigger. de identificarte con el detonante. Estoy diciendo ser consciente de dónde todo comenzó, o sea, dónde todo comienza. Darte cuenta de en dónde comienza todo. I've got people here. Here's me. I've got people. Dibujamos gente aquí, I've got y aquí debajo estoy yo, gente en el mundo espiritual, por ejemplo. Tenemos a Dios aquí, otra gente en la tierra, ¿vale? En cada una de estas interacciones que estoy teniendo con eso, gente en el mundo del espíritu, gente que normalmente aquí estamos condicionados, programados para ya durante todo el siglo XX y el XXI,
para ya no tener una naturalidad en las interacciones, ¿verdad?, con la gente del mundo espiritual, por intereses de control y también de tratamientos, ¿verdad?, que no sabemos de lo que está pasando. Y, ¿verdad?, todas estas interacciones, diferentes sentimientos. Entonces tendré diferentes sentimientos, dice. Right? Each one of those feelings prevents me from connecting with God. Cada uno de esos sentimientos me impide, digamos, conectar con Dios, Because they're all feelings of porque error. son todos sentimientos de error. Now, when I say Bueno, I cuando am digo angry with que God, estoy enfadado con Dios, it's just a es statement simplemente of the una fact that I am frase, una state of afirmación de hecho, es un digamos, asentamiento de un hecho, si lo decimos así, de que estoy en un estado de culpar con respecto a Dios. Now I know it's wrong. Y ahora, claro, sé que es incorrecto, o sea, que es un error, está mal. Follow me? ¿Me seguís? How many of you know, like, what's God done to you? A lot of Porque ¿qué os ha hecho Dios a vosotros? people say everything. A mucha gente diría, pues de todo, otra gente diría, nada. But whatever the reason, Pero cualquiera que sea la razón, feelings tendremos sentimientos dirigidos hacia esas entidades o personas, ya sea Dios, gente en el mundo del espíritu, nuestros amigos en la tierra, lo que sea. we're actually doing. Y lo que estamos en realidad haciendo es que, bueno, estamos haciendo dos cosas. Podemos intelectualizarlo y decir, estoy simplemente airado, vale, con enfado. O podemos enfocarnos en con qué estamos enfadados y permitirnos ir por ahí, caminar por ese lado, de ir concretamente, porque ahí es donde nuestra aflicción, la pena, está ahí. No, but it won't, most probably. Why? Because we're not directing it. It won't build to the point that we're actually connecting generally. No, it's not personal. And the truth is that every emotion in you is personal. O sea, toda emoción en ti es personal. Every emotion inside of you is personal. Toda emoción dentro de ti es personal. O sea, como por ejemplo en concreto contigo pasa ahora mismo. En este momento tienes mucha rabia contra tu padre You don't want to feel and experience that rage, right? y no quieres experimentar esa rabia. Entonces lo que haces es decirte, bueno, simplemente estoy enfadado y voy a tratar con la ira y ya está, y todo se irá y todo se marchará. Pero no, en realidad es ira con tu padre, es algo, y es en realidad está ahí, tienes también, como ves, este sentimiento de no querer asumir responsabilidad por esa pena dentro de ti, esa aflicción que provoca que proyectes la ira hacia tu padre. Pero si vas por le sigues la pista a eso, de ese sentimiento, a ese sentimiento, y sientes la ira con respecto a tu padre, y en vez de gritar y en vez de gritar y a ver cómo lo dice aquí, But instead of yelling and screaming at Dad, who's maybe passed or is still on Earth, but doesn't really matter, y en vez de ponerte ahí a quejarte, digamos, gritando a tu padre que quizás todavía ya no está en la tierra, o se ha ido, o todavía está en la tierra, pero eso no importa. instead of yelling and screaming at him, get out, En vez de eso, bag or whatever, and just connect. vete a tu bolsa o lo que sea para desahogarte y simplemente conecta con esa ira, pero concretamente dirigida en esa dirección, Sense of en el sentido de inside of yourself sentirla dentro de ti with that thing. y sentir cómo tiene todo que ver con esa cosa concreta. Then just allow Y entonces simplemente permítete realmente experimentarla, y lo que sucederá es que entonces conectarás con la pena que está impulsando, dirigiendo. there's a lot of things driving anger. Bueno, hay muchas cosas que dirigen la ira. Está la ira And then there's the denial y luego está la negación, you'll connect to next. And then que conectarás después. Y luego está la pena. Debajo de la ira van a estar las negaciones y luego la pena o la aflicción. so what Así you do que is you'll step lo que harás es que vas a ir hacia abajo, hacia esas localizaciones, por así decir, as the saying goes, pero si simplemente permaneces en esto, tal como dice, you will not get down and down and down and down. o sea, como si simplemente te quedas ahí, como que permaneces en el presente, digamos, quizá un poco
O sea, en plan en el lenguaje nueva era, de que lo dice aquí, es como que permaneces, lo que dice ahí. O sea, siempre permaneces ahí, ¿no? Quizás como en presencia, ¿no? Tal como dice el dicho en la nueva era, el término. No, ahí no dice presencia, el Miller, pero dice como que permaneces, en vez de ser como un niño pequeño, ¿no? Eso es como siempre lo tenemos quizá que recordar, es así de simple. No te permites bajar a las capas internas, y ahí es lo que dice aquí, ir más abajo. Si te quedas como ahí en plan estoicamente, pero disimuladamente con la nueva terminología no estoica, ¿no? Pero a su manera eso, anestesiante de las formas de tratar nueva era, ¿no? Entonces si haces eso, te quedarás ahí y tu cuerpo te dirá que no estás yendo ahí. O sea, tu cuerpo expresará eso, tu ley de la atracción te expresará que no estás alcanzando esas capas internas, ¿no? O sea, cuando estás tratando con una emoción y realmente la tratas de verdad, cambia tu ley de la atracción instantáneamente. Rather than just if you were angry and thought towards them. Yeah. The first step of your anger is denial of your anger. El primer paso de vuestra ira es la negación de vuestra ira. En esa condición estás proyectando, sin saberlo, estás proyectando la máxima cantidad de tu enfado a la otra persona. O sea, cuando niegas tu ira completamente, estás en realidad proyectando la mayor cantidad de ira que podrías experimentar. Está en realidad yendo hacia esa persona. ¿Tiene sentido esto para vosotros? O sea, cuando estáis en completa negación, porque todo lo que negáis completamente dentro de vosotros mismos no está pasando a través de vosotros, sino que está pasando hacia afuera. Está yendo hacia afuera. Está yendo hacia afuera, hacia el universo. Así, cuando nos atraviesa, está yendo hacia afuera, al universo, y simplemente está siendo expresada para ir a esas personas con las que estáis airados. Así que, en negación de tu ira, estás en realidad en la condición posible peor, que en la peor condición posible desde la perspectiva de Dios, porque estás en realidad en un estado donde todas las personas, cada una y todas y cada una que estén a tu alrededor, estará sintiendo lo que tú deberías sentir. ¿Me sigues? ¿Tiene sentido todo para todo el mundo? Ahora, el siguiente paso es empezar a experimentar mi ira y adueñarme de ella. Y tan pronto como entro en este estado, ahora esas personas están recibiendo menos mi ira, porque ahora estoy empezando a experimentar algo de ella. Tiene sentido, ¿no? O sea, ahora por lo menos estás adueñándote de algo de tu ira dentro de ti. Eso es un mejor lugar donde estar. No estoy diciendo que golpear a una persona sea un mejor lugar, porque estás haciendo muchas cosas malas ahí para tu propia alma si te pones a golpear a alguien. Pero golpear es con el bate de béisbol, por ejemplo, y mientras a la vez estás gritando y diciendo y gritando a quien sea que sea el objeto de esa ira, y haces eso. Ese es un lugar mejor donde poder encontrarte, donde estás en realidad proyectando menos en ese momento que cuando lo estabas antes en total negación. Estás proyectando menos en ese momento. El siguiente paso más abajo de eso es comprender que la razón por entero de que
estoy airado con esta persona, es de hecho, debida, esa razón, es porque hay mogollón ahí de aflicción, tristeza o miedo que yo no quiero adueñarme de ellos, de esas penas y de esos miedos. Y mientras esté en ese estado de pena y de miedo, entonces se estará proyectando. Vamos a ponerlo otra vez, un momento. Si estoy ahí negando esa pena, pues se va a proyectar el miedo hacia afuera, hacia todo el mundo. El miedo a sentir esa pena. Entonces, cuando ya consigo bajar a mi pena, mi aflicción, me adueño de ella y la siento, ahora apenas habrá nada que se me esté yendo proyectado a nadie. ¿Tiene sentido? Y llegas al punto de que llegas más profundo todavía, y donde encuentras algún sentimiento de no valía, de no valer, de indignidad, y cuando experimentas eso, ya es muy difícil que siquiera una sola gota de ello se vaya hacia el universo. Ahora ya estás en una plena responsabilidad, en un modo de plena responsabilidad, sintiendo todas tus emociones, y así por lo tanto estás ya sin proyectar nada hacia el universo. ¿Tiene sentido? Pero es importante. Es importante que lleguéis a ver entender que este estado es mejor que este estado. Ese estado de tener la ira es mejor que la negación. Muchos pensáis que no es verdad, pero desde la perspectiva de Dios es cierto. El estado de ira es mejor que la negación. En ese estado de negación Dios no puede hacer nada contigo. ¿Podéis ver por qué? Pues porque estáis totalmente apagados ante Dios. Porque estáis totalmente apagados, creo que ha dicho, al amor. Vamos a ver un momento. No, estáis totalmente apagados con respecto a toda emoción. Y Dios no puede hacer nada con vosotros porque ¿qué es el amor? El amor es una emoción. ¿Cómo va a entrar el amor en vosotros si estáis apagados ante toda vuestra emoción? No va a suceder. O sea, tan pronto entráis en ese estado, en un estado emocional, aun si sea una ira, estaréis mejor, en una posición mucho mejor, en particular si habláis a Dios sobre ese tema, en particular si incluís y habláis a Dios ahí, estáis mucha mejor posición de lo que estabais antes. Y todo el mundo alrededor de vosotros también estará en una mejor posición de la que estaba antes. Y luego cuando bajáis todavía más hacia la negación de la pena, ya no solo la negación de la ira, y comprendéis que tenéis muchos bloqueos ante esa aflicción, muchos miedos y todo eso que hemos visto, entonces estáis todavía en un espacio mejor porque ya no estáis proyectando más la ira, lo que significa que estáis tomando más responsabilidad propia. Podéis ver entonces que es un proceso gradual de bajada, digamos, es una reducción gradual de lo que estáis mandando hacia afuera al universo. Esto es lo que está realmente pasando, ¿eh? Entonces estáis bajando, por así decirlo, desde el estado de negación total en ese estado de total aceptación de todo lo que hay dentro de vosotros. Y conforme entráis en cada nivel, estáis proyectando menos daño hacia el universo, menos daño al padre, a la madre, a quien sea con el que tenéis esos asuntos. Pero si no sois honestos, nunca llegaréis ahí abajo. Bueno, pues hasta aquí este pequeño clip. Como vemos, perdonad que no se ve muy bien, o sea, que no se entiende muy bien, y aparte yo pillo un poco menos de lo que debería pillar también, pero las ideas esenciales están bien. Ahí veremos más cosas sobre la ira. Hasta el siguiente, muchas gracias.